La Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad y Audiovisuales UNED presentan Aclaremos Ideas. ¿Qué es el gobierno? Bueno, aquí estamos nuevamente. Es que necesito entender bien la diferencia entre Estado, gobierno. Y luego necesito que me explique qué es administración pública. Bueno, entonces espero que a estas alturas ya tengas claro qué es el Estado. Como vimos, Estado y gobierno son diferentes. Aunque muchos lo confundan, no son lo mismo. Para repasar y retomar la idea del video anterior, el Estado es un concepto más amplio y que incluye al gobierno. El Estado tiene que ver con la definición territorial, con la organización de una sociedad, con su cultura, su historia. El gobierno tiene que ver con el orden, con la dirección y con las decisiones que se toman en cada estado. Empecemos por describir algunas generalidades que pueden aplicarse a muchos gobiernos. Primero, el gobierno es el que ejerce las diversas actividades del Estado. Segundo, es coyuntural, se transforma, puede cambiar de color político y de persona. Tercero, busca que el Estado sea seguro, autofinanciable, de buena calidad y sin corrupción. Y verdad que cuando pensamos en gobierno, no solo debemos pensar en quien ejerce la presidencia, sino que también hay personas e instituciones que forman parte. Exacto. Para el caso de nuestro país, debemos pensar en la presidencia y su gabinete, pero además en el poder legislativo, donde se aprueban las leyes del Estado, y también existe el poder judicial, quien hace cumplir esas leyes. Costa Rica es un gobierno unitario, una democracia y una república que además es presidencialista. Pero no todos los gobiernos son iguales. Algunos no son repúblicas, son monarquías. Eso ocurre, por ejemplo, en España y Reino Unido. Pero incluso entre estos dos sistemas de gobierno monárquico hay diferencias. Atención a esto. En España, el rey o monarca es cabeza de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tiene un papel de representación, pero también hay un poder ejecutivo que está en manos del presidente de gobierno, elegido por el Congreso de Diputados. Esta es una monarquía constitucional. Vamos a Reino Unido porque hay una característica particular. ¿Te imaginas un gobierno sin constitución? Pues eso ocurre en Reino Unido, donde además hay una monarquía. Aquí te explico cómo funciona. La reina Isabel representa tanto al soberano, que es la persona a quien se le confiere constitucionalmente la corona, como al gobierno. Ella convoca y disuelve el parlamento, tiene la potestad de condenar o mostrar clemencia por un acusado, y además en la política exterior, ella es quien acredita al cuerpo diplomático que esté en su país. Se te olvida el dato que no tienen constitución. Bueno, ese dato es interesante porque la Constitución británica no está escrita. En términos legales se le llama una constitución no codificada. Se manejan por tratados, decisiones judiciales, estatutos y convenciones parlamentarias. En otros ejemplos de gobierno no podemos dejar de mencionar las dictaduras, es decir, todo el poder se concentra en una persona o en un partido. No se admite la oposición, pues el poder es absoluto y la autoridad también. Es todo lo contrario a las democracias, por lo que hay mucha represión y violencia sobre la ciudadanía. Eso ocurre aún en este momento de nuestra historia en países como Corea del Norte, donde el poder ha estado en manos de una dinastía familiar desde inicios del siglo XX. Otro ejemplo de gobiernos son los presidencialistas y los parlamentarios. Costa Rica es presidencialista porque el pueblo elige al presidente que encabeza las decisiones del poder ejecutivo. Las cosas cambian con el sistema parlamentario. El parlamento es quien elige al jefe de gobierno, que tiene una función simbólica, ya que no dispone de atribuciones políticas. El gobierno surge y se mantiene gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria. Pero ahora me entró una nueva duda, porque he escuchado la palabra gobernabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Hay dos conceptos muy importantes que merecen igual atención porque precisamente son fáciles de confundir: gobernabilidad y gobernanza. El concepto de gobernabilidad normalmente lo escuchamos cuando en las noticias dicen «hay un problema de gobernabilidad» o que la ingobernabilidad es el principal problema en un gobierno. Tal vez tenga algo de cierto. Puntualmente, gobernabilidad se refiere al gobierno. Este concepto es simple.
la capacidad que tiene el gobierno de gobernar. O sea, es la capacidad de un gobierno de utilizar y administrar recursos públicos para llevar a cabo sus proyectos. ¿Qué ocurre con el concepto de gobernanza? La gobernanza reconoce la multiplicidad de los actores estatales, sociales y privados, así como la capacidad de coordinación entre estos para articular acciones colectivas. Y resulta que hay metodologías que se aplican para evaluar a los países y determinar si son o no ingobernables. La ingobernabilidad es una forma de medir la gobernanza de un pueblo. ¿Y cómo es que se evalúa la gobernanza? Hay variables que se pueden analizar, como por ejemplo la rendición de cuentas, la estabilidad política, el índice de seguridad ciudadana, la regulación económica para mejorar la calidad de vida, el respeto al Estado de Derecho y el control de la corrupción. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, elabora un informe con lo que han denominado un índice de gobernabilidad. Esto también permite hacer estudios comparativos entre sistemas políticos. Y entre los conceptos de gobierno, gobernanza y gobernabilidad, existe otro más que se tiende a confundir: la administración pública. ¿Cómo que no es lo mismo? Si el gobierno es el administrador público de recursos, ¿no? Este tema lo vamos a explorar en otro video, pero te voy a adelantar una idea. El gobierno, entre sus deberes, tiene el de organizar el trabajo de la administración pública. Por ahora te invitamos a revisar el material de audio con ejemplos de nuestra cotidianidad. Queremos presentarte ejemplos concretos de nuestra realidad para que identifiques mejor los conceptos de Estado, gobierno y administración pública.